El premio mayor para Arturo Ripstein en su niñez y adolescencia es acompañar a su padre, el productor de cine Alfredo Ripstein, a los estudios Azteca y Churubusco, en donde desde la primera vez queda atrapado por el cine. Arturito, como le llaman los técnicos que lo conocen desde niño, dirige a los 13 años de edad el corto Mi primer cigarro. Joven sensible e inteligente, aprovecha los accesos que le da el trabajo de su padre, pide permiso para entrar a los foros, pregunta, ve y aprende cómo se hace el cine. En 1965, debuta formalmente como director con la cinta Tiempo de Morir, un western basado en un argumento del escritor recién llegado a México, Gabriel García Márquez, con un guión del propio García Márquez y Carlos Fuentes. 55 años después, en los que Arturo Ripstein ha sido testigo y protagonista de la evolución del cine mexicano en todos sus esquemas, montado en una vertiginosa montaña rusa con 31 películas bajo su dirección, entre las que figuran Vamos a charlar con él sobre su última realización próxima a estrenarse, escrita por su guionista de cabecera, Paz Alicia García Diego, El diablo entre las piernas. Bienvenido, Arturo. ¿Cuál es la emoción ante este estreno? ¿Cuál es el sentimiento? Hay varios y son complicados porque de pronto llega un momento en tu vida en donde dices, a lo mejor hasta aquí llegué. No, no hay proyectos inmediatos, próximos, ni tiene por qué haberlos. De pronto dices, es una película que de alguna manera dice las cosas que quería yo decir, que es complicado en cierto momento de tu carrera, en donde la idea que tienes de la película que va a salir y la que sale es muy distinta. El abismo que ocurre entre una cosa y la otra es profundo. A medida que recorres el oficio, que lo entrenas, que lo practicas, que controlas tu artesanía, o como decía en algún momento Juan Soriano, yo haciendo un documental sobre él, cuando la mano ya te obedece, ya se estrecha el abismo. Y el cine tiene la ventaja de producir amnesia. Haces la siguiente película para olvidar la que tienes en las manos en este momento, que generalmente es dolorosa y complicada y la ves y te gusta, pero empiezas a encontrarle puros defectos, entonces te molesta y empiezas a tratar de quitártela encima y se hace con la siguiente película, que se vuelve también una obsesión, etcétera. Y en esta, de pronto dices, aquí está lo que yo quería contar, es una especie de película total de mi carrera. Entonces no hay un proyecto inmediato para el futuro. Puede ocurrir, no lo sé. Por lo pronto esto es hasta donde voy y lo que quiero es en este momento darle aliento a la película, hacerla que camine, ya no es mía a partir del estreno, sino de quien se siente y la vea. Y eso es satisfactorio y doloroso de alguna manera. Entonces la emoción es, bueno, hice mi última película, pero no sé si sí o si no. Entonces es contradictorio lo que ocurre. El diablo entre las piernas es la historia de los celos locos, es la historia de una relación enfermiza y codependiente, es la historia del deseo sexual en la vejez decadente. Entonces se puede ver desde dos ópticas, no muy difíciles de entender. Es por un lado la historia de esta mujer que parece ser la víctima de
la ira enconada del marido, del viejo, que no tiene nombre. En la película se llama nada más el viejo, ella se llama Beatriz. Entonces, podría ser ella la recipiente de esta emoción enloquecida que se llaman los celos, que es una emoción que se muerde la cola, que da vueltas sobre sí misma y se retroalimenta. Pero también puede ser la historia de cómo el viejo es víctima de los recuerdos que ella le incluyó en el alma, y los recuerdos que son constantes, permanentes, que dan vuelta, porque el pasado no se modifica salvo con los recuerdos. Entonces se acrecienta lo que le dijo en algún momento ella, se vuelve infinitamente grande. Entonces él no hace más que defenderse de los recuerdos que ella le introdujo en algún momento de su relación. Entonces él puede ser también la víctima de la torpeza, digamos, de una mujer que cuenta lo que no tendría que, y entonces se defiende. Entonces puede ser él la víctima, ella la víctima. Entonces no hay ni víctima ni victimario en esta película, hay víctimas y victimarios. Es eh, consistentemente plural. Este guión es una recreación de la vejez, es una representación, es una imaginación, o así ves la vejez, o es una distopia de un futuro negro y triste para los viejos. Es todo eso y otras cosas. Es naturalmente, como toda ficción, basada en hechos reales, porque de alguna manera coges de aquí, de allá y lo compactas, lo transformas, lo estructuras básicamente y entonces lo cuentas. Este es una historia singular porque es un guión que no se iba a filmar. Eh, en los muchos años de trabajo que tengo con Paz García Diego, siempre discutíamos qué cosa queríamos hacer, por qué, a dónde nos llevaba, etcétera. En el momento en que alguna idea se nos volvía indiscutible, es lo que trabajábamos, en el momento en que se volvía obsesiva. Entonces, con Paz era un acercamiento constante y una discusión constante de qué íbamos a hacer y sobre todo por qué. ¿De qué va esta película? Y el de qué va esta película no es de qué se trata, qué es cuáles son los eventos que ocurren en la película, sino cómo se define en una frase, en una palabra, en, en algunas líneas. Y eso cuesta de pronto muchísimo trabajo. Y es por eso determina cómo se hace una película. Decidimos en ese momento que lo que definía a la película era los celos son una emoción que se muerde la cola. Y eso es lo que nos hizo filmarla como la filmamos. En este caso, más o menos llegamos a la misma conclusión porque es muchísimos años después la misma emoción que no se disuelve, que no desaparece, que no deja de existir. Y también pensando cómo la vamos a filmar era en esos términos. Lo que más me llamó la atención desde que comencé a ver la película fue la libertad creativa en todo sentido. Los diálogos, el vocabulario, porque la censura comienza con uno mismo. En el menor acto cotidiano hay censura. Esta es una película totalmente libre, ¿no? ¿Cómo se dio? Lo singular de esto es que es un guión que no se iba a hacer película. Paz tenía una beca en Fonca, en donde se le pedía que entregara un guión anual, no una película. Tenía una beca para escribir guiones, no para hacer películas. En este caso no discutimos nada, no platicamos, no nada. Ella nada más tenía que sentarse a escribir por su obligación contractual y por amor al oficio. Se metió a hacer el guión. Yo no tenía idea de qué iba. Ya salió y me dijo, léelo. Yo, pero por compañerismo, amistad, o de pronto decirme, señálame si hay algunas repeticiones o si tengo que modificar. Yo no tenía idea ni siquiera que estaba escribiendo un guión. En ese momento de pronto yo escribe cuentos y cosas. Y me llegó con el guión, lo leí, me pareció absolutamente fascinante, le di mis ideas
cómo tiene que hacerse, etcétera. Pero dijo, esto no se puede filmar, esto no hay forma de que nadie lo produzca, es muy crudo y largo, es complicado. Y dije, pues intentemos, y fuimos con Alebrije, con Mónica Lozano, que pues casi sin titubeos, pero con muchas preguntas, dijo, sí, la hago. Y es como se hace la película, pero no estaba pensada para hacerlo. Eso quiere decir que Paz pudo meter en la película todo lo que quiso, que había la opción de eh, involucrarse en lo que fuera, con las medidas que Paz conoce. De pronto, y hay una vieja costumbre de un guionista con una experiencia, vamos a hacerla que sea viable, que no cueste más de lo que tiene que costar, que no se salga de posibilidades, etcétera, sin pensar en que esas posibilidades eran reales. Entonces, hay muchas alas en el momento en que dices esto no se va a hacer, es un fin en sí mismo. Entonces puedes escribir, poner lo que quieras y a partir de ese lo que quieras, pues, me pareció absolutamente fascinante y dije, si ella puso lo que quiso, yo lo voy a poner en la película, también voy a hacer lo que quiera y con esos singulares extremos de libertad, que es, en narrativa la libertad es terriblemente peligrosa, porque si tienes la posibilidad de optar por lo que sea, nada tiene validez. En cambio, si tienes una serie de obstáculos que tienes que solventar, sabes hacia dónde enfocarte. La libertad en narrativa es enseguecedora. No da las opciones que uno requiere para poder ir para adelante. Es una película en donde ya pude decir todo lo que quise en esta película, con todo lo que eso conlleva, y tendré que pensar con muchísimo cuidado lo que viene si viene. Yo ya no pienso con la cabeza, pienso con las tripas. Y eso es más difícil de controlar. La censura de la que hablas es un fenómeno interesantísimo, porque la censura la ejerce quien decide qué debe saber y qué no, y por qué. La censura, que ha existido siempre, es el mejor obstáculo que puedes tener en la vida porque le puedes dar vuelta a la censura moral, la censura social, la censura política. Es muy curioso. Entonces la censura tiene una serie de mecanismos, de ideas, de nociones que son muy, muy interesantes y de alguna manera son el contrato social y de alguna manera la red que nos determina como personas, como eh, sociedad, como grupos. Es muy, muy, muy interesante todo lo que la censura Sí. decide. Pues qué afortunados de encontrarse con Mónica Lozano en una etapa de ella como productora que dijo, va, Ujú. que no es lo común y corriente en ningún lado. No, para nada. Esto fue realmente muy afortunado de pronto decir, bueno, vamos a hacer esto. Mónica hace otro tipo de películas también. Ujú. De pronto me imagino que debe haber dicho, bueno, esto no es una película grande, es una película pequeña. Al final de cuentas, pues se, eh, Se puede. se tiró Sí. el clavado a la alberca sin agua. Vamos Qué a ver qué pasa. sucede. Sí. Con tu pareja y guionista y cabecera, Paz Alicia García Diego, ¿hay una división entre la vida privada y el trabajo? ¿O el trabajo sigue en la casa? No, el trabajo no nada más sigue en la casa, es la casa. El trabajo es continuo, no te deshaces de él porque se hace en la casa. Cuando se hacen las películas, Paz está todo el tiempo en el rodaje. Se discute mucho, se habla, entonces no se olvida el trabajo. Pero tenemos una serie de coincidencias, gustos semejantes, etcétera, que hace que sea fácil. Hay discusiones, naturalmente, y hay cosas que a mí me gustan y a ella no, y el que discute, que llega un momento en donde alguien dice, sí, tiene razón, se queda. El que tiene razón, que después cambia. Los guiones son eh, obras abiertas que se van modificando de acuerdo a la realidad. En un guión tú describes
enorme salón con espejos y de pronto la locación no tiene el enorme salón y los espejos, entonces hay que modificar una serie de cosas, o sale por la puerta derecha y no hay puerta derecha, te vas ajustando a la norma que te da la realidad. Pero tenemos gustos semejantes, nos parecemos en eso, nos gustan, nos emocionan más o menos las mismas cosas. Entonces en el trabajo no hay diferencias tan graves. Hay discusión siempre en esto. Lo difícil es la convivencia, lo terrible de vivir con tu guionista que además está presente en los rodajes. Los guionistas son un gremio como muy despreciado. Es fundamental porque es con lo que consigues el dinero para hacer una película. Es con un guion, es con lo que convences al productor, consigues el reparto, consigues al equipo técnico, es lo que da las instrucciones de qué película estamos haciendo todos. Pero de pronto el guion es desechable, no importa. Como todo el mundo cree que los actores inventan los diálogos a la hora de estar ahí parados o que las situaciones descritas son lo que encuentras, que es totalmente falso, pues los guiones son prescindibles. Es muy injusto de alguna manera. Están muy infravalorados los guionistas y los directores muy sobrevaluados. Entonces habría que buscar un término medio. Pero bueno, lo difícil de vivir con quien tu te escribe guionista, los sí. guiones es la vida real es complicadísima sobre todo por una sola razón, o por varias, pero una básica, que es compartir la angustia. Todas las películas se caen, todas las películas no se van a hacer, te encuentras una cantidad de problemas casi insostenible. Y de pronto llegas a la casa con tu mujer y le dices, cayó la película. Ocurre siempre. Entonces, en lugar de que tu mujer te diga, hombre, no te preocupes, ya sabes que todas las películas se caen y luego se levantan y las has podido hacer y has trabajado tantos años. Entonces, en lugar de tener el consuelo de la mujer que te acoge y te dice, no te preocupes, y te apoya, ella es la que se tira al piso, echa espuma por la boca, le dan ataques porque la película no se va a hacer y entonces el agraviado que soy yo soy el que tiene que consolar y decir, no te preocupes, ya la haremos, yo con el corazón en las suelas de los zapatos, ¿no? Entonces, eso es lo que es dificilísimo. Compartir la angustia es muy terrible. Ahí sí tendría que haber reglas estatutarias, cánones y leyes sociales que impidieran compartir la angustia. ¿Qué tal compartir el éxito? Es tan relativo el éxito. Finalmente el fracaso o el éxito son circunstanciales y de pronto se confunden mucho. Yo nunca he sido un director de éxito. He sido un director con permanencia, he sido un director voluntarioso y fastidioso y que insiste y que no ceja, que es mi éxito, poder haber trabajado durante 55 años haciendo más o menos las películas que yo quería, más o menos como yo quería, ni todas, ni mucho menos. Y hay montones de películas que de pronto yo no tendría que haberla hecho, pero bueno, es mi Sí. carrera, lo aprecio, no me enorgullece, pero tampoco me mata de vergüenza, un poquito, pero no del todo. Eh, entonces, el éxito es muy Relativo. relativo, relativo ni siquiera ya es el término, el éxito es una cosa que no nos toca, es como la muerte, el éxito y la muerte siempre le pasa a los otros. Uno está como al margen de eso, entonces compartir el éxito es, bueno, la hicimos, la terminamos, se estrenó, fueron nadie o pocos, y eso es finalmente el éxito al que estamos resignados, que es exactamente igual que el fracaso. Entonces ahí sí el balance es eh, apreciable. ¿Cómo haces una radiografía de decir, esta actriz, este actor
va a dar este papel? Antes había una división muy clara. Cuando era un joven cineasta, un joven aprendiz de cineasta, los actores de cine hacían cine, los actores de teatro hacían teatro, los actores de televisión hacían televisión, nada más. Había muy poco movimiento horizontal en ese sentido. Uno trabajaba solamente con los actores de cine, tenían trabajo y entonces trabajaban de actores de cine. Hubo un momento en donde el cine declinó y entonces dejaron de tener trabajo y se metieron todos a hacer televisión. Entonces todos los actores de los que podías echar mano, con los que podías contar, eran de televisión. Había buenos y había normalmente malos. Eh, era difícil de pronto de encontrar, pero pues tienes que tener un ojo y un poco de colmillo y algo de experiencia y mucho de frugal interés en decir, voy a hacer una prueba con estos. Los actores de comedia, sobre todo los que hacen no solo comedia en la televisión, sino comedia en vivo, son enormemente versátiles. Tienen que tener, tienen que estar listos para responderle a quien los insulta desde cuando están en el escenario. Entonces, tienen que saberse mover mucho y tienen muy buen control del tiempo, de la cadencia y de su voz. Los actores fundamentalmente trabajan con dos cosas, que es con su voz y con su cuerpo. Nada más, y con su imaginación y con una bola de otras cosas, pero es cuerpo y voz. Entonces tú ves a un cómico en el control de su voz y el control de sus movimientos y dices, esto me va a funcionar porque va a poder hacer lo que yo le pida, los problemas que yo les planteé. Y es de pronto más fácil encontrar en televisión o cuando los ves, actores que se pasan, porque los que se pasan es muy fácil bajarlos, es muy fácil tenerlos en un cierto tono, muchísimo más fácil que los que no llegan. O Alejandro Suárez en esta, que yo nunca he visto un actor sufrir más que haciendo esta película. Y ¿Por qué? Silvia, ¿Por sus desnudos? pues porque eso no es su hábitat. Sí. Entonces de pronto yo le decía, Alejandro, llevas 60 películas hechas, no me vengas a decir que en este momento no sabes. Es como Inclán cuando trabajó conmigo también, que venía de comedias muy burdas. Y también lo vi temblar los primeros días de rodaje. Entonces llevas 100 películas, llevas el triple de películas que yo. No es posible que aquí vengas y te pongas nervioso haciendo mucho. Entonces es muy sabroso poder ejercer la tortura en esos términos. Siempre da buenos resultados. ¿Y cómo son tus castings? ¿Vas así derechito al actor que crees que da el papel o ves 20, ves 30? No, no. ¿Desde el guión ya lo tienen definido? Paz tiene muy buen oído para aprenderse el tono de voz de los actores. Y con los que ya hemos trabajado y nos gusta, ella le escribe el papel. Vaya, en este caso, habíamos trabajado con Silvia Pasquel, que también fue una sorpresa para todos. Se le ocurrió a Paz, quién sabe cómo. Y de pronto Paz me habló por teléfono y me dijo, piensa en Silvia Pasquel. La vida nos hace entender a todos. A trompadas, pero nos hace entender. Estoy vieja. Estás viejo. Vamos a envejecer en paz. Y yo dije, sí, fantástica. Habíamos trabajado juntos en teatro, alguna vez en la vida, tiempo atrás, y en algún programa de televisión de los que hacía su mamá. Entonces la conocía, no mucho. Sabía que era una actriz muy difícil. Pero dije, es una actriz que tiene muchas posibilidades. ¿Difícil por qué? Porque exige mucho. Y porque es rejega, y es retobona, cosa que es muy bueno. Porque y empieza un diálogo, da gusto, porque te estimula, te da ideas y puedes seguir adelante, ¿no? Cuando Paz me dijo, vamos a llevar a Silvia Pasquel, le dije al director de casting, tráela y vamos a verla. Yo hace mucho tiempo que no la veo. Funcionaba muy bien de edad, de físico. clase, de físico, funcionaba perfecto para lo que necesitaba. Y el equipo de pronto me dijo, Silvia Pasquel, pero ¿cómo se hace telenovelas? Y el primer día de rodaje
La calle de la amargura era una de las escenas difíciles de Silvia Pasquel, primer día de rodaje. Cuando llegó y hizo la escena, yo me acuerdo que Cantú volteó, que era uno de los que decía, pues que estaba muy sorprendido, ¿no? de la elección de la actriz. Volteó, se me quedó mirando en silencio y admiración total, y lo único que hizo es, uff. Y así durante toda la película. Y en esta, pues exactamente igual, ¿no? Cada escena de Silvia Pasquel era verdaderamente asombrosa, de magnífica, de intensa, de bien hecha, de bien armada, de contenida. Es trabajar con talento, sin duda. ¿Cuál fue el método de trabajo con los actores cuyas edades fluctúan entre los 66 y 78 años? Si hablamos de Silvia Pasquel, Patricia Reyes Píndola y Alejandro Suárez. Sobre todo en los desnudos y en las escenas que son muy íntimas entre ellos. ¿Cómo entraron en confianza? Pues habían leído el guión. Ahora sí que los guiones de Paz tienen la ventaja de ser perfectamente descriptivos. Los guiones de Paz no son como los guiones habituales, que son los de manual de guión o los de escuela de guión. Entonces todo lo contrario de lo que son esos guiones. Entonces son como novelas con diálogos unidos. Entonces describe todo, Paz, que yo así le pedí desde la primera película que hicimos juntos. Y pon todo lo que tengas. Y entonces Paz describe atmósferas, describe olores, describe tonos, colores, etcétera, que no necesariamente se filman, pero que te dan el sentido de la totalidad de la película, de lo que la película pretende ser. Entonces está muy, muy, muy descrito. En escenas de desnudos o de cosas complicadas en ese sentido, digo, descríbelo mucho más, para que cuando un actor lo lea y acepte, vas a ver qué es lo que se va a hacer. No llegamos a decir, bueno, ahorita te quitas el brasier pero eso no estaba. Claro. No, estaba perfectamente y dice cómo va a ser y qué va a pasar, incluso mucho más crudo de lo que se filma, para que después vayas a la baja y no al contrario. Entonces ya saben lo que va a pasar. En el caso de esta película, tampoco hubo ningún problema. De pronto dije, bueno, aquí es donde te estás bañando y sales de la regadera y ¿qué? Pues te encueras, te metes, porque uno se baña más o menos en esos términos, y más, y te secas y volteas y ¿reduces el crew para esas escenas o no? No. Nadie tiene el menor interés en ver nada cuando estás filmando. Lo que están haciendo es todos viendo a ver si nos cae el reflector, no si no se metió el cable, o si la temperatura de las luces está en lo que debe ser. Cada quien está en lo suyo. El operador de cámara pues está preocupadísimo por el cuadrito, y entonces nadie está en ese momento con intenciones de andar mirando nalgas, en absoluto. Entonces, y ellas lo saben, y ellos lo saben, y no pasa generalmente nada. No es cómodo, pero no es incómodo. La película El diablo entre las piernas inicia con los créditos y tiene como música de fondo a Marlene Dietrich cantando una canción compuesta por Frederick Hollander para la película El Ángel Azul. Dirigida por Joseph von Sternberg en 1930. Entonces veo la pantalla negra, los créditos en blanco, escucho la canción, y de ahí lo que sigue es la cámara entrometida. La cámara fisgona, para estar en términos del guión. ¿Por qué elegiste esta canción? Es la segunda vez que uso a Marlene Dietrich en los créditos de una película. La primera fue La Mujer del Puerto, en donde canta otra canción que no es del Ángel Azul. En el caso de esta canción, que es muy famosa en inglés se llama Falling in Love Again. En alemán es de pies a cabeza estoy hecha para el amor. Entonces en alemán la versión de la canción de Hollander para la película de von Sternberg es muy erótica. Dice más o menos, soy una mujer hecha únicamente para el amor,
los hombres se me acercan como palomitas a la luz y se queman en el fuego de las lámparas. Es una canción mucho más erótica en alemán que en inglés. Y un disco de Marlene Dietrich que desde joven a mí me daba vueltas en la cabeza, y es en donde están incluidas las canciones del Ángel Azul. Y de pronto me acordé que existía y hablé con Mónica y le dije, ¿me compras a Marlene Dietrich? Y me dijo, sí, vamos a hacer toda la negociación, que es complicadísima. Entonces conseguir a Marlene Dietrich también es una pequeña hazaña. Estoy por saber que era una canción que más o menos me describía al personaje femenino, una mujer hecha para el amor, sobre todo a ojos de él. Entonces lo que sigue es la cámara voyeurista, fisgona, que nos introduce a la habitación de Alejandro Suárez y va detrás de él alrededor de 3-4 minutos sin ningún corte, lo que en la jerga cinematográfica se llama un plano secuencia, plano que caracteriza tu trabajo. ¿Por qué te gusta el plano secuencia? Hay muchas razones, una de las cuales es narrativamente me da más continuidad. Porque hay una hermosura en lo terso que puede ser un plano o que debe ser un plano secuencia. Sobre todo en estos de cámara fisgona y entrometida. Pero en última instancia es porque es facilísimo. Es muy divertido filmar plano secuencia porque no tienes los problemas técnicos que tienes si no haces eso. En donde si te vas a acercar y hacer planos de objetividad precisa, en donde se plantea una escena completa, pero después te acercas y enfatizas algunas cosas, o lo contrario, desenfatizas, te alejas. Tienen que hacer los actores exactos, es muy complicado. Y hacer un plano secuencia, lo que sale es lo que queda, porque es de principio a fin, vale en sí mismo, pero además porque produce una noción de envoltura, de circularidad, que a mí me parece clave para la narrativa que yo utilizo. La realidad no tiene estructura. La realidad es desordenada y compleja, y si pretendes hacer una narrativa de tu día como lo vives, la mitad de las cosas se te olvidan porque ya están estructuradas, porque ya en tu cabeza se estructuran las cosas. Entonces lo que pretende el arte al final de cuentas es darle estructura a la realidad, y el arte al final de cuentas para lo que sirve es para saber quiénes somos, cómo y por qué. ¿Usaste Steadicam? Sí. ¿Cuántas veces ensayas un plano secuencia? Con los nuevos formatos, con la nueva plataforma, más o menos monto la coreografía de la escena, más o menos saben los actores por dónde van a ir. Antes de hacer la escena me siento con ellos y ensayo el diálogo. ¿Cuál es el tono del diálogo? ¿Cuál es el volumen del diálogo? ¿Cuál es la cadencia del diálogo? Y eso más o menos se lo saben porque ya hemos ensayado antes. Entonces nada más un repaso más o menos breve antes de la escena y monto los pasos de aquí a acá y la cámara tiene que hacer esto, y ya no ensayo, filmo. O en mi carrera durante muchísimas veces que los mejores momentos de actuación se quedaban en el ensayo. De pronto dices, coño, qué bonito le salió esto, y entonces das la peor indicación que puede dar un director jamás a un actor, y es decirle, hazlo otra vez idéntico. Los actores tampoco saben exactamente, no hay una mecánica tan precisa. Entonces se sacan de todo de límite y hacen cosas complicadas. Entonces yo ya no ensayo, ya nada más filmo. Y se va puliendo la escena. Vas afinando, esto no hagas así, siéntate acá, más adelante, más fuerte, más bajo, más rápido, más, en fin, la vas afinando hasta que sale. Y como en la estructura, en la plataforma digital, pues puedes filmar 40 veces y no te sirve ninguna, pues le borras la tarjetita y vámonos, es completamente diferente. Sí. El cine digital, la plataforma digital,
sí te da mucho vuelo en ese sentido. ¿Extrañas el cine en 35 milímetros? En absoluto, para nada. Yo fui el primero que hizo una película digital en América Latina. Y lo hice porque me gustan los gadgets y me gustan esas cosas y tener una cámara de este tamañito. ¿Cuál fue tu primera película digital? Así es la vida, que es el 2000 o 1999, una cosa por el estilo. Entonces, ya hace muchos años que lo hice. La calidad de las cámaras pues era todavía dudosa. Tus últimas películas, la fotografía estaba a cargo de Alejandro Cantú. ¿Cuáles son las cualidades de Alejandro Cantú como fotógrafo que te llevan a establecer esta relación ya de varios años? Bueno, llevamos 3 películas juntos, 3 en blanco y negro. Yo con Cantú nunca he trabajado a colores, salvo documentalitos y cosas que son más o menos laterales. Ese es otro tema, el blanco y negro, ¿no? Sí, el blanco y negro que Cantú maneja es formidable. Cuando esté el guión, ya lo discuto con el fotógrafo. Cuando está recién terminado el guión, es cómo lo vamos a hacer. Entonces comparamos fotos, yo le muestro películas, le enseño qué es lo que quiero, a qué quiero que se parezca. Y Alejandro Cantú tiene un talento muy especial para una iluminación muy hermosa. Sabe manejar muy bien sus focos. Y es muy bonito lo que saca Cantú, la sensibilidad de Cantú para el trabajo fotográfico y el trabajo fotográfico en blanco y negro. Es muy, muy especial. Finalmente, todo está filmado a colores porque es como lo reproduce las tarjetitas, pero matemáticamente esto se transforma y se vuelve blanco y negro. Entonces está calculado ya matemáticamente cómo se va a hacer, con qué filtraje se va a hacer para que el blanco y negro tenga un sentido. Y Cantú en eso es magistral. Porque eligieron un blanco y negro de alto contraste. Aproximadamente. En esta película lo que tiene, que además yo hacía mucho tiempo que no hacía, es anamórfica, con lentes anamórficos, o sea, no es una anamorfosis artificial mascarillada, sino es fotografiada con lentes anamórficos, que le da un formato muy, muy lindo. Y el trabajo de iluminación en el anamorfismo tiene otras dimensiones que Cantú maneja sin duda. Y el blanco y negro a mí siempre me ha gustado muchísimo. Es muy apreciable la belleza del blanco y negro sin duda. Yo aprendí a ver películas en blanco y negro. Cuando mi papá me llevaba a los estudios, de los primeros recuerdos que tengo yo en la vida es que yo a los 3 años más o menos sentado en las piernas de Carlos Savage, el editor de las películas de... Yo era una moviola, pero viejísima, no era ni siquiera de las moviolas cuadraditas, sino era una lupa. Y debajo pasaba la película, entonces yo viendo fascinado en esa lupa, en el lente cóncavo, debajo había, era en blanco y negro, un paisaje más o menos seco de algún pueblo, con un árbol que atravesaba el cuadro a la mitad, y de pronto echó a andar la moviola Savage, para mi fascinación absoluta, y detrás del árbol salieron 3 mariachis, 3 charros cantando con guitarras, y me pareció lo más maravilloso que había visto yo en mi vida. Ahí supe que mi vocación se había definido más o menos. Entonces aprendí a ver cine en blanco y negro, aprendí que México existía únicamente en blanco y negro, que lo mejor de México era fotografiarlo en blanco y negro, era verlo en blanco y negro, no de otro modo. Entonces, de alguna manera mi corazón es en blanco y negro. Todas las películas que he hecho, bueno, casi todas, unas 4 o 5 no, que estaban pensadas concretamente a colores, eran pensadas en blanco y negro. No las pude hacer porque comercialmente no eran viables. Llegaba el distribuidor, el producto, y te decía, no va a ser en blanco y negro, va a ser a colores, porque así nos lo exigen. Y bueno, hay que de pronto buscar esas ausencias de libertad que dices, bueno, será en blanco y negro, pero haré la película. Digo, será en colores, pero haré la película. Y a estas alturas del partido, yo creo que gracias a ser director del área geriátrica, ya me dicen, bueno, quiere blanco y negro, pues que lo haga. Y el blanco y negro tiene la belleza de
abolir lo circunstancial. Picasso en algún momento dijo el color debilita. Y es verdad, si te pones a ver la obra en blanco y negro de Picasso, es poderosísima. Va desde desde los dibujos de toros y la modelo y hasta el los pintor, murales, etcétera, hasta Guernica. Sí. Y es de un potente notable, ¿no? El blanco y negro es realmente una belleza. Si ves exposiciones ahora mismo de los grandes fotógrafos o de algunos grandes fotógrafos de fotos fijas, generalmente son en blanco y negro. Digo, si ves a Graciela Iturbide o a Sebastián Salgado, son imágenes en blanco y negro. El blanco y negro tiene una profundidad que el color no tiene. ¿Sí? Y además como entra la imaginación a todo eso, porque es fragmentario, porque la realidad es a colores. Cuando ves cosas en blanco y negro son un sustrato de la realidad, son una interpretación de la realidad a la que le falta un elemento. Y entonces entra la imaginación, entonces sí tienes una enorme variedad. ¿Qué marca de cámara utilizaron? Alexa, una Alexa Mini, la Alexa chiquita. Nunca he trabajado con la Alexa más grande, pero nunca había trabajado con una Arriflex. ¿Con una cámara? Una sola, sí. Sí, porque en las planos secuencias no hay cortes, entonces pues no... Pero lo que no es plano secuencia. Casi todo lo es, casi todo es. Casi toda la película es plano secuencia. Casi toda, pero hay un montón de planos fijos. Sí. ¿Y ahí te gusta hacer varios ángulos? ¿Tomas de varios ángulos para luego poder editar distinto? No, es un solo ángulo. Hay una sola verdad en el cine. Tienes que saber cuál es. Por lo menos la que tú controlas, manejas y es lo que te da el sentido narrativo de tu propio trabajo. ¿Cuánto te llevó a editar esta película? 2 días. 2 días. Sí, más o menos. Pues, como son planos secuencia. Una editora espléndida con Mariana Rodríguez, que es realmente un apoyo y una ayuda notabilísima. Bueno, fueron 2 días para pegarla toda. Había 85, 90 planos nada más. Pues quítale la pizarra, pégale y júntale. Después ya editarla como quedó en su corte final, pero pues como un mes y medio, una cosa por el estilo, de trabajo arduo y constante, y con la ayuda de Mariana y de pronto de algunos metiches que llegaban como gente que quiero y que respeto y que de pronto decían, no, esto me parece mejor así, ¿verdad? Entonces escucha uno, porque si no escuchas de pronto te pierdes de cosas buenas. Entonces, Mariana, por supuesto, pues aportó muchísimo, pero mi hijo Gabriel de pronto llegaba y decía, ¿por qué no es tal cosa? O uno que otro más en esos términos. Paz incluso vio la película. A ella le cuesta más trabajo verlo en estos términos, porque cuando yo empiezo a trabajar, Paz ya terminó hace mucho. Entonces, verlo así es para ella un poco sorprendente, pero sí, también, bueno, es inevitable que opine, es la mujer más opinadora de la Ciudad de México. Entonces eres flexible en ese sentido. Sí, por supuesto, vaya, no mucho, pero cuando veo que la idea me aporta cosas, pues es como dirían los cazadores ingleses, a feather on my cap. Es para mi beneficio, para beneficio de la película, entonces por supuesto que escucho también en el rodaje. Van y te dicen, de pronto haz esto, o por qué no probamos esto, y lo que a mí me parece interesante o viable, va para adelante, por supuesto, lo que no. Es una película con una duración de casi 2 horas y media. ¿Cómo le fue en su estreno mundial en el Festival de Toronto, el año pasado en septiembre? ¿Cómo sentiste al público? Muy bien, curiosamente, que es una película muy larga, no molesta la longitud. El público cuando se mete no se paran ni se van, que suele ser muy, muy frecuente, sobre todo en festivales. Y en este caso la duración es un apoyo a la película. En el primer plano de la película, en esta cámara fisgona que de pronto se mete, está planteado el tempo de la película, cuánto va a durar esta película. La cámara está mirando la entrada, una puerta abierta, donde al fondo se ve
una cama con una figura más o menos abstracta en ese momento, y la cámara no se mueve. La cámara se dedica a mirar y de pronto a entrar muy lentamente, a seguir a un hombre que se despierta y camina despacio. Entonces ese es el tempo que va a tener la película. Entonces las 2 horas y media que dura ya están determinadas desde el primer momento. Entonces no son eh, eh, un problema. Al contrario, es lo que va a durar, que ya se puede. Antes era muy difícil hacer películas de esa dimensión porque tenía que haber 4 funciones o 3 por lo menos en los cines, entonces te pedían que hubiera la de las 4, la de las 6 y la de las 9 o algo por el estilo. Entonces no se podía hacer largo. Ahora ya se puede, y la gente, el público, o cierto público, está acostumbrado a que eso no es problema. Entonces en Toronto pasó eso, a mí me gustó. Y sí, la película la aguantaron y funcionó muy bien, tuvo un gran éxito en Toronto. Se arriesgó mucho Diana Sánchez como la segunda de A Bordo, y porque no la admitían en los festivales. Los festivales de pronto se volvieron muy pacatos. Hubo 2, 3 festivales de alto renombre, uno de los cuales, director conocido mío, etcétera, me mandó una carta diciendo no la puedo programar porque it's very disturbing. Okay. Entonces dices, vaya, estamos ahora sí que buscando el cine complaciente, un cine facilito. ¿De qué festivales estamos hablando? Estamos hablando de Cannes, de Venecia y de Berlín. Que generalmente han buscado eso. Ya no, ya lo que buscan ahora es tener actores en los jurados y son negocios muy grandes. Sí. Entonces, no les vas a joder el negocio con una película de ancianas encueradas, ¿no? ¿Te preocupa la taquilla? Sí, por supuesto, muchísimo. Siempre he querido ser responsable en ese sentido. Si me dan para hacer la película lo que quisiera yo, no sé si lo he logrado, pero lo he intentado siempre, de no engañar al público. Todo lo demás sí se vale, pues ofenderlos, pues molestarlos, pues inquietarlos, pero no engañarlos. Pero sí me preocupa que de pronto me gustaría, ya no sé cómo se le hace, nunca he sabido cómo se le hace para sacar adelante una película y que la gente vaya y que paguen por hacerlo y que esto reditúe a favor de los productores. Eres hijo de un productor de cine, don Alfredo Ripstein, y hoy día tu hijo, Gabriel Ripstein, es productor y director de cine. ¿Cuáles han sido tus consejos? Para mi hijo muchos, pero muy discretos, porque los hijos tienen la enorme ventaja de mandarte al carajo a una velocidad verdaderamente insospechada. Si les dices A, instantáneamente hacen B. Entonces los consejos han sido pocos y muy discretos. Fundamentalmente es lo que yo aprendí con mis viejos maestros en el cine, es a hacer lo mejor que puedes. Tu compromiso no es con transformar la realidad, sino con hacer la mejor película posible. Y B, intentar no traicionarte, intentar no hacer concesiones que no quieres hacer. Y ser riguroso, respetuoso y saber y conocer el oficio. Trabajar el oficio, porque la artesanía en cualquier arte mayor es lo que la determina. La manera de contar el cuento es el cuento. ¿De tu filmografía tienes alguna película consentida? No, de mi filmografía lo que prefiero es saber que está en los libros, no en mi corazón. ¿Por qué? Porque son... ¿Habrá alguna que te gustó más? Sí, que bueno, dices, claro, me quedó mejor, ¿no? Hay unas que me gustan menos y otras que no me gustan nada. Entonces, no va en otros términos. No es jactancia, es vergüenza profesional. De otros directores, menciona 5 películas que todo cinéfilo debe de ver.
Complicado, pero sin duda Stagecoach. Eh, por supuesto, cuando yo un día hice una lista de mis 10 películas favoritas, me detuve en la número 130, entonces es muy complicado eso. Pero por supuesto conocer todo el expresionismo alemán, conocer a von Sternberg, que no es expresionismo alemán, pero que más o menos estuvo en algún momento. Sternberg era un director americano, un director gringo que se fue a Alemania a hacer estas cosas, pero conocer a Pabst y a Murnau y a Lang en aquellos momentos y conocer a Pabst, a Murnau y a Lang en sus años postreros, también formidable. Sin duda El Ángel Exterminador, que es probablemente de lo mejor que se haya hecho en el cine en español, ver algunas cosas de Glauber Rocha que son muy iluminadoras en nuestro continente, ver lo habitual, ver a Fellini y a Kurosawa, sin duda. No nada más una película de Fellini, no nada más la Dolce Vita, sino prácticamente todas, incluso las horribles, porque todos tenemos películas horribles. Pero ver eso, tener las 5 mejores películas es toda la historia del cine. Y es necesario saberlo. Los jóvenes que se autodenominan cineastas ahora, porque no son otra cosa, cáfila de farsantes en general, porque como cualquiera puede hacerlo, ya cualquiera lo hace, pero también cualquiera puede pintar un cuadro o escribir un soneto, y no a cualquiera le sale. La democratización que ha permitido el cine digital ha hecho que la irresponsabilidad amateur sea lo que forma parte ya de nuestro entorno. Es importantísimo conocer la historia del cine. Estos jovencitos, estos cuates, creen que el cine comienza con Tarantino o con John Woo, ya cuando son raros y esotéricos. No, hay mucho bagaje que no es tan difícil de encontrar ahora. Cuando yo era un joven aprendiz y era dificilísimo porque había que ir al cineclub, porque el cine se veía en cine. Ahora ya lo ves en el teléfono, que es otra abyección, pero está a la mano. Hay que conocerlo a fondo, hay que conocer el oficio, conocerlo a fondo, hay que practicarlo. No se hace en 15 minutos, no se hace en 3 años de ir a escuelas, no, se hace trabajando, se hace tirando a la basura mucho, se hace con dedicación y entrega. Y esa entrega de la que uno tiene que deshacerse para ir afinando lentamente el oficio. Da la impresión ahora de que ya nadie quiere tomarse la molestia de trabajar, de que llegan y ya hicieron la cosa. Cuando yo conocí a García Márquez, mi primera película, que era publicista y te había publicado 2 libros en México, que son los únicos que yo conocía, tenía novelas anteriores que acababa de llegar. Estaba bastante recién llegado. García Márquez en el peldaño de 10, en la escalera de 10, iba en el segundo peldaño, con trabajo arduo, difícil, complejo. Los jóvenes estos que hacen estas patochadas están convencidos de que ya van en el escaño número 9 de la escalera, y eso es irresponsable y pecaminoso. No es intolerable. ¿Quiénes son de la literatura tus autores favoritos? Uno de mis libros de cabecera es Borges. Lo que sea, Borges es así como Kempis, que de pronto contiene... Kempis es como el I Ching del cristianismo. Entonces, tienes una pregunta, agarras a Kempis, pones el dedo en el párrafo y te contesta. Una cosa muy extraña, teología. Y Borges es más o menos igual, además del enorme placer que te da, que me da leerlo. De pronto decir, ¿qué me pasa? Y buscas un párrafo en las obras completas y recibes respuestas. Es el I Ching de Buenos Aires. ¿Te gustan los rusos, los clásicos? Sí, claro. Yo he sido
un buen lector, no un lector voraz y ávido como eran mis amigos los escritores que no paraban jamás, pero sí me ha interesado saber la historia de la literatura y solo me ha interesado, me gustó muchísimo. Entonces, para mí leer siempre fue un enorme placer. Entonces, sí he leído un montón de cosas, no tanto como los escritores, que sí, pues es su oficio y lo hacen mucho mejor que yo. Yo soy un lector lúdico y de placer. Los libros que no me gustaban, por más importantes que fueran, de pronto los hacía a un lado. Lo que me gustaba me lo acababa sin la menor duda y persistía. Así tengo una linda biblioteca en mi casa. ¿Cuántos tomos? Deben ser unos 4000. Todos los has leído. No, Oh. están ahí todos, Uh-huh. que es lo que a mí me da una enorme tranquilidad. He leído muchos, pero no todos. Pero si no están los estos que no he leído y que probablemente no lea jamás, pero que sé que están ahí, es lo que me da una normalidad. ¿Cuál es la última novela que leíste? Vida y destino, que es la guerra y la paz redivida, por el conflicto, por los personajes, por la manera en que está narrada, por los pequeños planos secuencia que la conforman. Es una hermosura. ¿Sigues montando a caballo? No, ya ni bicicleta. Digo, a estas alturas un accidente menor de bicicleta para mí puede ser rigurosamente letal. No, ya no, hace muchísimos. A mí no me gustaba montar a caballo. Me gustaba mi papá. ¿Eran charros? Sí, imagínate nada más. Montábamos por el camellón de Reforma y cerca de la Fuente Petróleos y eso. Yo debo estar en unas 2000 fotografías de gringos que se paraban en el coche y nos tomaban fotos porque íbamos con unos sombrerotes, ¿no? Montaba bien, pero no me gustaba, me daba un poco de miedo y no era mi fascinación. A mi papá le gustaban dos cosas, que era montar a caballo y ir a disparar. Y yo hacía las dos cosas por acompañarlo. Él nunca me acompañó a mí a nada, yo lo acompañé a él siempre. Y el caballo siempre me daba miedo, pero era yo bueno. Vaya, bueno al punto que Tenías sabía estilo. tirarme del caballo y hacer cosas así. ¿Y cómo hiciste estas escenas de Stoneman con Pues las les actrices? pregunté a los que lo hacían profesionalmente, ¿cómo se le hace para esto? Y pones la barbilla aquí, entonces... Sí. Además con peluca y vestido de mujer. Sí, no, claro, yo salía de doble de Julissa. Uh-huh. Entonces era una película de vaqueros donde Julissa tenía que subir, brincar en el caballo y salir disparada. Y yo era Julissa en ese momento y entonces había que caerse y entonces con el muchacho y dábamos vueltas y nos brincábamos del tren y cosas por el estilo. Parte del aprendizaje. Era muy divertido. Oye, Arturo, pues te deseamos que el coronavirus no sea un obstáculo para llegar a Málaga, que le vaya muy bien a la película. Es muy aterrador lo del coronavirus, Sí, porque es aterrador. cuando hubo el H1N1, como se llamara esa cosa en La México, influenza, sí. que pararon una proyección de una película mía también, estaba Las razones del corazón teniendo un buen éxito en la Cineteca cuando arrancó esto, Sí. y de pronto, pum, pararon todo, y todos andábamos con tapabocas y no Sí, salíamos sí. ni al parque, y ir al En súper era 2010. una aventura, Sí. sí, entonces era muy complicado, pero tenía una ventaja y había una cosa que te inyectaban, que Tamiflu o te la tomabas, no me acuerdo, y paliaba la enfermedad. Ahora no hay. Ahora no hay, sí. No hay Tamiflu, a lo mejor tendrían que sacar de nuevo el Tamiflu y ver si eso cura. Sí. No Sí, sé, sí. pero ahora no hay, entonces de pronto en España hay 14 casos de infección, pero esos 14 casos en 2 días se pueden volver 3000. Entonces, sí, hay que estamos tener a la mucho espera de que cuidado. alguien nos diga, sí, venga y no corre peligro su vida, más que los peligros habituales, ¿no? Oye, pues mucha suerte, mucho éxito y estaremos pendientes de la próxima. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias por estar acá. No nos paramos. A ver, María, ¿nos permites tomar unas fotos? Sí, claro, por supuesto. Perfecto. Muy bien. Aquí en la plática.